Empezaba a ser un secreto a voces y se ha confirmado. El futuro y esperado trazado de alta velocidad entre las tres capitales valencianas tendrá que esperar otro año extra en sus dos vertientes. Un jarro de agua fría que, no obstante, tiene importantes matices positivos y detalles que te cuento en este vídeo. Ha sido el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha anunciado en Castellón que el esperado final del trazado que unirá las tres provincias de la Comunidad Valenciana no estará listo hasta el 2027, un plazo que venía siendo ya más que seguro entre Valencia y Castellón, pero donde se ha incluido otro retraso en el trazado entre la capital del Turia y Alicante, que finalmente, y como se veía venir, no estará este año y habrá que esperar un poco más. Un anuncio que, a pesar de suponer un frenazo a las expectativas, contrasta con la confirmación de que para ese año no solo estará acabada esta conexión, sino que, como se ha dicho recientemente, también debería unirse a la conexión entre Castellón y Tarragona por trazado de ancho internacional y unirse a la finalización del trazado ahora en obras entre Murcia y Almería, lo que significa que en 2027 se podrá viajar por alta velocidad ininterrumpidamente entre Almería y la frontera francesa y concluir así, por tanto, la parte principal del corredor mediterráneo. Otro detalle clave del anuncio de Puente ha sido que los futuros servicios AVAN entre las tres capitales valencianas tendrá que esperar un año extra, ya que el tramo entre Castellón y Valencia se esperaba para 2026 y entre Valencia y Alicante para este mismo año, si bien el run que podíamos ver por el avance de las obras hacía presagiar que no podría cumplirse. El ministro quiso quitar hierro a este enésimo aplazamiento con el lado positivo de que todo el trazado entre la frontera con Francia y Almería estará acabado para ese 2027, suponiendo un hito histórico para nuestro ferrocarril. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otros datos que se dejaron caer en el acto de Puente en Castellón fue que para esta infraestructura fundamental se han invertido 1.306 millones de euros solo en 2024, una cifra récord, asegurando además que en este 2025 estará lista la segunda vía en ancho mixto, es decir, internacional e ibérico, entre Castellón y Valencia, mientras que las obras de la línea de alta velocidad Valencia-La Encina podrán estar finalizadas dentro de año y medio. Además, en Alicante, hace pocas semanas fueron adjudicadas las obras para crear 6 nuevas vías en ancho internacional, cuya previsión es que estén listas a mitad de 2026. Este futuro tren revolucionará el transporte de viajeros en la Comunidad Valenciana, ya que dará servicios no solo en todo el arco mediterráneo, sino a van, o sea, media distancia por alta velocidad, comunicando Valencia y Alicante en 1 hora y Castellón con Alicante en 2 horas. Un tramo este último de adaptación al ancho europeo entre Xàtiva y La Encina, que parecía progresar a buen ritmo, pero que se ha encontrado unos retrasos que obligarán a esperar a 2026, en la que será una conexión top de viajeros una vez esté lista y que hará extensibles unos servicios de primera calidad hasta Murcia, ciudad que esta misma semana ha recibido la noticia de que las obras de la estación y el soterramiento están ya al 90% y finalizarán en verano. Un futuro AVE regional valenciano que también dará servicio a Xàtiva, Villena, Orihuela, Elche o Sagunto. El ministro quiso resaltar el momento inversor en infraestructuras que está viviendo la provincia de Castellón, que llegó a los 140 millones de euros en el pasado año, suponiendo, aseguró, una transformación histórica en infraestructuras y que no solo afectan a la conexión dentro del corredor mediterráneo hasta Tarragona o Valencia, sino a las obras de electrificación entre Sagunto y Zaragoza, donde esta misma semana se anunció el comienzo de la última fase. Sin embargo, el corredor mediterráneo nos vuelve a dejar un titular negativo con este enésimo retraso, que contrasta con informaciones de fuertes inversiones y progresos en unas obras que, especialmente en el tramo central entre Alicante y Tarragona, parecen no acabar nunca, y seguimos esperando esa conexión que explote al máximo esta importante infraestructura a la que habrá que sumar más esperas, ahora con ese horizonte de 2027, una frustración que afecta especialmente a
Valencia, que recientemente también dejaba otra mala noticia en relación a los trabajos de restablecimiento de la línea C3 de cercanías, la más dañada por la riada del 29 de octubre y que irá todavía para largo, pues aparte de la electrificación habrá que reconstruirla prácticamente desde cero y no se espera tener concluida hasta finales de año, en el tramo Buñol-Cheste y hasta finales del 2026 en toda su longitud hasta Utiel, todo con unos daños valorados en más de 10 millones de euros. Estaremos atentos al devenir de lo que queda por hacer en esta comunidad y los dos tramos hasta Almería y Tarragona que podrían dejar ese gran titular de finalizar la parte troncal del corredor mediterráneo hasta ese 2027 ahora anunciado, que supondrá un antes y un después y esta vez sí pueda ser la definitiva. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.